Estamos esta tarde comenzando. Ya la primera parte fue una introducción que hicimos de la carta de Pedro, de la carta del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, mi hermano, ustedes saben que yo les dije la clase pasada que nosotros nos vamos a poner como si cada uno de nosotros fuéramos un Pedro, porque con Pedro fue con el que Jesucristo más trabajó. Y como que Jesucristo a él lo dejó como, no vamos a decir como cabeza de la iglesia, pero porque la cabeza es Jesucristo, pero sí como ejemplo después de la cabeza, después de Jesucristo, él escogió a Pedro, porque Pedro era un hombre, como les decíamos, en ese momento era rudo, ordinario, un hombre que no tenía instrucción, pero que era un hombre que era muy firme. En todas las cosas que hacía era como bien firme. Y el Señor como que le gustó ese temperamento de Pedro. Dijo, este es el exacto que yo necesito para cambiar a todos los hombres, para que se den cuenta que de un hombre que es fuerte y que creía como que en él, creía en su carne. Entonces, ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Porque fíjense, aunque más adelante se pueda volver a repetir esto, pero fíjense que Cristo o Dios o el Padre, como lo querramos llamar, nunca nos ha llamado a nosotros a que vivamos una vida cristiana. Pongan atención, que parece que como que me estoy contradiciendo, pero no. Él no nos está mandando a vivir una vida cristiana, porque él mismo dice, ya no vivo yo, es el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Porque es que el Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, recuerden mis hermanos, que Él vino a morir para habitar en nosotros y para todo aquello que nosotros no podamos hacer, entonces Él va a vivir la vida por nosotros. No sé si me di a entender, pero Él es el que va a vivir la vida por nosotros. Por eso es que no podemos decir yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Porque ya dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Simplemente a nosotros nos toca darle la oportunidad a Cristo de que viva nuestra vida. Yo siempre les digo, mis hermanos, cuando está pasando algo, ustedes tienen que recordarse que yo siempre le he dicho en la iglesia, usted lo único que le cuesta decir es, ¿qué haría? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo en estos momentos? Acuérdese que ya usted no vive, ya usted está muerto. Ahora es Cristo el que va a responder todo lo que usted debe hacer. Él va a vivir esa vida por usted. Pero eso lleva un tiempo y lleva una regeneración. Pero nosotros tenemos que disponer nuestro corazón a vivir, a permitirle a Cristo que viva la vida nuestra por nosotros, dejarlo entrar y que Él tome el control de nuestra vida. Eso es lo que en realidad, de eso se va a tratar toda la carta de Pedro. De esto es que se va a tratar. De que veamos ahí todos los esfuerzos, todos los sufrimientos, los que tuvo que pasar Pedro para poder vivir, dejar a Cristo que viviera esa vida en él. Y por eso fue que Cristo lo escogió a él cuando le dijo, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro fue el primero que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, fíjense lo que encierran estas palabras.
Y yo te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca que es Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves. Fíjense, por eso que ustedes saben que la gente dice que Pedro tiene las llaves del cielo, sí. Porque cuando él vino en Pentecostés, que vino el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que vino el Espíritu Santo, recuerden que a quien Dios encomendó para que él se parara y dijera ese discurso de Pentecostés, de la muerte de él, de Cristo, fue a Pedro. O sea, él le dio las llaves a Pedro. Por ese día abrió él como hombre aquí abajo. Ya Cristo había abierto el cielo para nosotros. Pero aquí abajo, Pedro fue el primero que predicó esa palabra de salvación de Jesucristo. Entonces nosotros vemos que en el capítulo 1, voy a leer un poquito de Pedro. En primera de Pedro. Y además, ustedes saben que la Iglesia Popular por lo menos dice que Pedro fue el primer papa, y tal vez no es que sea como decía el papa, pero sí tiene mucha razón en decir que era el líder principal que dejó Cristo, fue Cristo que lo dejó a Pedro encomendado. Después, las congregaciones se han multiplicado, pero ustedes saben que la iglesia es de Jesucristo, pero en cada iglesia hay un líder, ¿verdad? Así como él le encomendó a Pedro a los judíos. Dijo, tú vas a predicar a los judíos. Ese era el ministerio de Pedro, era con los judíos. Y el de Pablo con los gentiles. Entonces, él era el líder de su pueblo antiguo, de los judíos. Era Pedro. Y después, mis hermanos, después se convirtió en el líder de la iglesia, en el líder de la iglesia, porque cuando se le presentó el problema aquel, que se le presentó ¿cómo es? A Pablo y a Silas, que se les presentó un grave problema. Entonces, cuando Pablo dijo, vámonos a Jerusalén y vamos a exponerlo allá. Y dice la palabra de Dios, que allá estaban Pedro, Jacobo y Juan. Estaban allí como columnas de la iglesia. Y Pablo reconoció a Pedro como que Pedro era columna de la iglesia. Y que y dice la palabra de cuando Pedro se paró a escucharlos ahí, todos callaron, todos quedaron allí pendientes de todo lo que Pedro iba a decir. O sea, y recuérdense también, que yo les decía que cuando Pedro negó al Señor 3 veces, ¿verdad? Eso tiene varias connotaciones. Pero cuando Pedro, el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas más que estos? Y él decía, sí, Señor, yo te quiero. Y dice, ¿qué le decía, Padre? Cuida mis corderos. La segunda vez le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez también le dijo, cuida mi rebaño. O sea, Señor ama a su pueblo de manera especial. Y por eso digo, este es el hombre que yo necesito para predicarle a mi pueblo que yo tanto amo. Y entonces, después, queda también como que nosotros, los que ya estamos en ese momento en la iglesia, porque en aquel tiempo la iglesia era un misterio, pero sabemos, mis hermanos, que la cabeza es Jesucristo. Pero después él mencionó para la iglesia, dejó 5 ministerios, ¿verdad? Para que fueran todos
ministerio para edificar tu iglesia. Bueno, vamos a leer los versículos. Dice, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Oiga, era aquello que le escribía a los despatriados, o sea, los judíos que habían estado en cautivos en Babilonia y después salieron de allí. Entonces él está escribiendo en este momento a los judíos, que eran los que él estaba encargado de los judíos. Dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso estaba en Asia Menor, está eso. Elegidos según la presciencia. Esto yo le expliqué, está en el video anterior. La presciencia de Dios, es decir, Dios sabe todas las cosas. Padre, de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Oiga, en santificación del Espíritu. Porque Él es santo, lo que nosotros, Él va a hablar de la santificación, porque nosotros somos santificados. Que después nos llamen santos porque somos el cuerpo de Cristo, pero somos santificados. Para obedecer, oiga, por la santificación del Espíritu, óigalo bien claro, aquí lo dice, es que nosotros vamos a obedecer, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando él dice allí que gracia y paz os sean multiplicadas, mire, ay Dios mío. Bueno, ahorita lo busco. Se me perdió con tanto pasadera de cosas aquí. Miren, mis hermanos, gracia y paz. Porque fíjense, todo lo que dice ese primer versículo es que por la gracia de Dios, es que nosotros vamos a poder vivir esa vida en Cristo Jesús, para que Cristo venga a su vida, a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, y nos va a dar la paz, porque ustedes saben todo lo que Cristo tuvo que pasar. Y en una parte dice que el siervo no es mayor que su señor. El siervo no es mayor que su señor. Y eso lo que significa es que nosotros vamos a estar padeciendo, mis hermanos. Vamos a estar padeciendo porque, como les explicaba, él es el apóstol de la esperanza. Y el que espera, inclusive hay un dicho por ahí que dice, el que espera desespera, ¿verdad? Entonces, si Cristo está en nosotros y Él pone esa paz que solo Cristo da, mis hermanos, no nos vamos a desesperar y vamos a estar tranquilos con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, aunque mucha gente se desespera con tantas problemitas y tantas cosas que a veces le llegan a la vida de todos, porque aunque usted no sea creyente y llega a eso, ¿verdad? Pero usted tiene la paz de Dios. Usted tiene la paz de Dios y sabe bien. Usted sabe que usted tiene aquel que le puede resolver sus problemas. Y por eso es que la espera no nos desespera, porque tenemos la solución en nuestras manos. Esta misma que nos dice el apóstol, esta misma que nos dice el apóstol Pedro. Mire cómo nos dice aquí. Voy a leer el 2 nuevamente. Dice, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. O sea, el Espíritu cuando entra a nosotros nos va a santificar. Por eso que Él no nos pide a nosotros que vivamos la vida cristiana en la carne. A nadie le pide. Él cuando venga a nosotros,
nos santifica y su Santo Espíritu, entonces vive la vida por nosotros. Y eso es, y por eso que dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Fíjese, esas dos palabritas allí encierran cantidad, pero cantidad de cosas, mis hermanos. Encierran esas dos palabritas ahí. ¿Por qué? Porque las vamos a necesitar. En el andar, el cristiano, en esta tierra que no es de nosotros, no somos de aquí, vamos a necesitar la gracia, que es cuando nos convertimos, que Cristo llega a nuestros corazones, y la paz que vamos a necesitar. Que muchas se nos vemos ahí a orilla del rojo, pero cuando lleguemos en ese momento. Entonces, mis hermanos, les decía que vamos a necesitar esa santificación del Espíritu y eso es lo que Pedro lo que más se enfoca es en esa resurrección de Jesucristo. Que él lo vio, que él anduvo con ellos, que él estuvo ahí, que lo vio cuando lo crucificaron, que lo enterraron y después se le apareció en la resurrección. Bueno, ese hombre quedó completamente convertido, mi hermano. Ese hombre quedó convertido. Y entonces él quiere traspasarnos a nosotros. Esa que él vivió, quiere traspasarnos de alguna manera y de eso es que se trata toda esta carta. Entonces dice así, y dice aquí que Pedro nos dice en este versículo 2, ahí está él hablándonos de la Trinidad, fíjese, ahí está hablándonos de la Trinidad. Dice, porque Dios pensó en usted, oiga bien, pensó en nosotros. Cristo murió por nosotros y el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros para regenerarle, para poder hacer de usted una persona mejor. Ahora Dios puede salvarle por su gracia. Mis hermanos, no sé si me he podido dar a explicar también, pero ahí en ese versículo hay algo tan grande y tan profundo encerrado, que ahí está hablando la Trinidad. Está hablando la Trinidad. Dios el Padre, a ese es el que le tenemos que pedir. Él manda a su Hijo acá a morir por nosotros, ¿verdad? Para que pague el precio que valemos nosotros, que es su sangre. Pero después nos manda el Espíritu Santo, que es el que va a vivir la vida cristiana por nosotros. Él va a vivir la vida cristiana por nosotros. No es que en la carne Él no va a estar. Dice, y el versículo 2 finaliza con las siguientes palabras del apóstol. Gracia y paz, o sea, multiplicada. Sin la gracia de Dios, usted nunca conocerá la paz que solo Él puede dar. Usted no tiene la gracia, usted no ha recibido. Por eso que dice el Señor, no hay paz para el impío. Dice en otro lado, por ahí. No hay paz para el impío. Entonces dice, si usted no cree que Cristo derramó su sangre por sus pecados, no podrá tener paz en su corazón. No es necesario que nos diga que no disfruta de esa paz. La paz, la certeza y la alegría vienen cuando usted sabe que sus pecados han sido perdonados. Oiga, mi hermano, por eso es que el sufrimiento se acaba cuando usted le llega esa convicción. Por eso dice que el gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces dice así, el apóstol Pedro no estaba hablando de algo que era simplemente una teoría. Eso no es como decir una teoría. Todos sabemos lo que es una teoría, que es una enseñanza. No, esa es una enseñanza, pero él nos habla de una esperanza viva. Mi hermano, ustedes pueden entender lo que es una esperanza viva. Por eso es que más adelante hay una parte donde dice que no importa por qué pase usted aquí. Dice ni hambre, ni enfermedad, ni nada
podrá separarnos del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. Porque Él dice que los sufrimientos de estos momentos no son nada, mis hermanos, comparados con la gloria venidera. No son nada comparados con la gloria venidera. O sea que este Pedro sí aprendió de verdad lo que era convertirse y vivir, dejar que Cristo viviera en su vida. Ustedes saben, como le decía en la clase pasada, que a él lo sacrificaron, cuando él vio, cuando él supo para dónde iba, quién era Dios, quién era Cristo, qué era, él dijo, a mí me importa ya que me maten, no me importa que me maten. Y hasta dice, esto no lo dice la Biblia, pero la historia sí, los populares dicen que Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo porque él dijo eso. Yo no soy digno de morir como murió mi padre, como murió Cristo, que colgaban en una cruz normalmente, pero él dice que él no permitió que lo pusieran igual que Cristo. Él lo pusieron con la cabeza para abajo, porque él dijo que él no era digno de morir ni siquiera como murió Cristo. Entonces, mis hermanos, dice así, que eso no era teoría. Este pescador era un pescador rudo, sin educación, conocía, oiga bien, la gracia y la paz a través de la sangre de Cristo, porque Jesús mismo le había hablado de ellos. Imagínense, el Señor lo había instruido. La conocía porque había visto morir a Cristo, había contemplado cómo le sepultaban y después vio al Cristo resucitado, que todos sabemos que él se le apareció. Y este hombre que habló solo, que había sido soso, mimado, dice, e indeciso, había llegado a ser un hombre con un carácter firme como una piedra. Porque el Señor dijo que él se llamaba Simón y le iba a poner piedra, porque por lo que él iba a pasar, había que tener fuerza. Por eso es que también la palabra dice en Juan el Bautista, de que Juan el Bautista fue el último profeta. Y que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes, oiga, los valientes la arrebatan. O sea que entrar al cielo no es tan fácil como que ya yo me convertí, hago lo que me da la gana, como que póngase usted a pensar, si Cristo dentro de usted va a hacer lo que su carne quiere. No. El que esté haciendo, que no ande como Cristo anduvo, que no ande en obediencia, póngase a pensar si Cristo hace eso que usted está haciendo. Por eso Él no pide que vivamos la vida cristiana por nuestros medios. Él mandó a su Santo Espíritu para Él vivir esa vida, que nosotros estamos aquí, vivirla Él por nosotros. Así que cada que usted haga lo malo, usted dice, ay, Cristo, tiene que pedir perdón. Cristo, perdóname, porque no creo que tú hubieras hecho esto. Entonces dice así, este hombre pudo ponerse en pie en el día de Pentecostés y predicar sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Pudo ser llevado a la cárcel, ser perseguido. Fue capaz de escribir una carta como esta, y finalmente ser crucificado por causa del Evangelio. Después de haber pasado algún tiempo, considerando el segundo versículo de la carta del apóstol Pedro, estamos seguros de que usted estará de acuerdo con nosotros en que el apóstol ya no era aquel pescador ignorante. Él pudo exponer en esta obra las importantes doctrinas de la elección,
de la presciencia o conocimiento previo y la predestinación. Todos estos grandes conceptos se encuentran del lado de Dios. Eso no es de aquí, de la tierra. Todo eso viene de Dios. Y ninguno de nosotros puede ofrecer una explicación final. Estamos tratando con un Dios infinito que conoce todas las cosas. Su conocimiento previo de la totalidad de los factores y circunstancias implica que conoce cada paso que se pueda imaginar y que él sabe exactamente lo que va a realizar. Dígalo bien. Reiteramos, mis hermanos, que estamos tratando con un Dios infinito. Usted y yo tenemos una mente limitada. No creemos que un cerebro como el nuestro pueda comprender al Dios infinito del universo. Nosotros no podemos entenderlo, mis hermanos, pero un hombre como Pedro, al que Dios escogió para que nos diera estas enseñanzas, le podemos entender. Pedro pudo entender lo que era la presencia, que Dios lo sabe todo. Ok, eso también nosotros podemos entenderlo. Que Dios, ¿cómo es? Vino, murió por usted, por mí, todas esas cosas que el mundo, para el mundo son locura y no las pueden creer, pero nosotros con el Espíritu Santo sí las podemos creer, mi hermano. Es decir, lo que está sucediendo y todo lo que podría suceder, estamos confiando en Él y tenemos la intención de continuar en esta dirección. Mis hermanos, cada que usted vaya a hacer algo, recuerde, Cristo haría esto. Cada que usted piense darle una mala respuesta a alguien, usted, ¿cómo le contestaría Cristo a esta persona? Este es el ejemplo que yo más facilito puedo yo poner, ¿verdad? Como que usted le va a dar va a contestarle mal a una persona. Y entonces, ¿cómo contestaría Cristo? Y no que Cristo no fue manso, y no que Cristo no sacó del templo por defender el evangelio a todos los vendedores de cosas de esto. Cristo cogía rabia porque él estaba en la carne, pero no pecó. Él no pecó porque él no les dijo malas palabras ni nada. Simplemente dijo, la casa de mi padre. Entonces la han cogido como un negocio y eso no es así. Y lo sacó. Entonces decimos esto. Nos disponemos entonces a comenzar nuestra lectura y comentarios bíblicos de hoy. Observamos aquí que Pedro dirigió una mirada hacia el pasado y dijo en el versículo 3 de este primer capítulo. Vamos a ver qué nos dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Entiendas esa palabra renacer. Renacer es nacer de nuevo. Y el que vive según la carne no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no le está permitiendo a Cristo que viva la vida que usted debía vivir, que la viva Cristo. ¿Usted ve lo delicado que es ser cristiano? Es muy delicado. Por eso le dijo el Señor a un hombre una vez, más te hubiera valido que no hubieras puesto la mano sobre el arado. ¿Por qué? Porque una vez que tú entraste, que mi Espíritu Santo entró ahí, tú lo que estás es desobedeciendo mi ley. Porque si yo te llamé y yo te certifiqué, tú puedes hacerlo. Ahora, tú no quieres hacerlo, ni te sueñes que tú no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando usted nace de nuevo, es cuando usted tiene aquel encuentro con el Señor. Y tenemos muy parecido el libro de Job. Job era un hombre bueno y todas esas cosas, pero no sabía de Dios. Él no sabía de Dios. Por eso él decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el Señor trató con Job allí en su carne. Y después, cuando él dice, te vas a justificar tú. Ah, no, porque vamos a poner el ejemplo de que
de ese que yo mismo puse, de que usted le dio una respuesta mal a una persona. Entonces, pero tú no viste que él fue el que vino, que se metió conmigo. Entonces, de ahí le dice Dios, entonces te vas a justificar tú, que porque aquel te dijo, tú le tenías que decir eso. No es así. Eso no es así. Porque usted puede defender su caso, ¿verdad? Con mansedumbre. Es que el Señor nos quiere manso, no mensos, pero sí manso. Que tengamos, mis hermanos, costumbres. Ay, Dios mío. Entonces, nacimos de nuevo, ¿no? ¿Y para qué usted cree que nacemos de nuevo? Aquí como lo dice, ahí lo dice, en la Biblia lo dice. Para una esperanza viva. Usted está muerto ahorita mismo en sus delitos y pecados si no ha conocido a Cristo. Ahora, cuando usted conoce a Cristo, entra la vida en usted. Entonces, esa esperanza que usted tiene, es una esperanza viva. ¿Por qué? Porque ya usted está aquí viviendo, pero usted ya está renacido, ya usted está ya en las manos de Cristo. Allá está esculpido en las palmas de la mano de Jesucristo, donde Él está. Y entonces, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que, mis hermanos, que vean lo que es más, dice que si usted renace de nuevo, usted tiene una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. O sea que su sacrificio de no hacer lo que usted quiere tiene un precio muy bueno, muy bueno. Y que el Señor le dice, nada en esta tierra. Por eso cuando hay problemas así, que hay problemas que se han presentado y cosas, yo le digo, mis hermanos, nadie ni nada vale la pena para que usted pierda su salvación. Miren este poquito de que estamos viendo de esto, cómo anda el mundo de cabeza. Todo el mundo volviéndose loco, que si no hay comida, que si está en esto, que si aquí, que si allá, que si el uno que murió, que el otro que lo botaron no sé por dónde. Y que, ay, Dios mío, cuánta cosa, cuánta. Pero usted saber que usted tiene una esperanza viva y que usted, y eso es chiquitico lo que está pasando. Si usted estudia Apocalipsis, y los que lo han estudiado en la iglesia lo conocen, saben que no es el Apocalipsis, no va a ser como esto de ahora. Esto de ahora es un bebé de biberoncito, lo que está pasando. Lo que viene cuando venga el anticristo, eso es lo que es duro. Y de eso es que el Señor nos quiere salvar, de eso mismo. Cuando dice aquí la palabra bendito, que así se utilizó una palabra diferente a la palabra original, pero bendito significa bienaventurado. Por eso usted va a leer que más adelante, yo no me acuerdo por dónde, pero aquí mismo, dice, bienaventurado cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Y ahí sigue. O sea, ya usted sabe que con la paciencia salvaremos nuestras almas. O sea, todo lo que el Señor permite que nosotros vivamos es para bien de nosotros. Ahora, llegarlo a entender. Y no que nos vamos a gozar por lo que está pasando, pero no nos gozamos, pero tenemos paz. Porque no nos gozamos porque amamos a la gente. Lo que están sufriendo la gente, que ahí están los psiquiatras vueltos locos, diciéndole a la gente que hagan aquí, que hagan allá, y los psicólogos están entrevistando por la televisión, me imagino que los han visto ustedes, a psiquiatras y a psicólogos. ¿Y qué le decimos a la gente esto? ¿Y qué le decimos a la gente para qué? ¿Y qué le decimos a la gente? Que le decimos y ellos empiezan con su sabiduría terrenal. Hagan esto, hagan lo otro, hagan aquí. Pero nosotros no necesitamos de un psiquiatra. Nosotros no necesitamos de un psicólogo. Nosotros necesitamos de creerle a Cristo y gozarnos de saber que Él no nos abandonará, que Él siempre estará con nosotros. Entonces dice
En este pasaje, la palabra griega es aquella de la cual proviene nuestra palabra elogiar. Elogiar, que es en realidad, esa la palabra bendito. Ahí viene una explicación larga de esta palabra. Entonces dice que Dios no elogia al hombre. Él no elogia al hombre. Pero el hombre, elogiar significa también alabar. Él no nos elogia a nosotros, pero a Dios hay que alabarlo. Y como dice aquí, Él es el Padre. Mis hermanos, Él no nos elogia, pero cuando usted lee las 7 cartas de Apocalipsis, Él no le entra de una vez insultándolo, ni diciéndole de las cosas malas que tienen las iglesias. Él le dice, yo conozco tus obras, sé que tú has hecho esto y lo otro, y que eres bueno en esto, y que eres bueno en lo otro, y tal cosa. Pero tienes esto, entonces él le dice lo malo. Entonces lo que yo digo, así es que el Señor quiere que nosotros tratemos a la gente. Así es que el Señor quiere que nosotros tratemos a la gente. Porque el tiempo se alarga, yo no les doy un testimonio que me dieron en estos días de una persona. Pues, para no dejarlos así como medio picados, lo voy a decir rapidito, pero después ustedes lo sabrán largo como es. De una persona que insultó al esposo de una hermana, que el esposo es inconverso, y la insultó. Y ella no le gustó eso. Ay, pero con tanta mansedumbre que esa hermana llamó a esa otra señora que de paso no sé si es cristiana o no. Me imagino que no, porque por lo que dijo no creo que fuera cristiana. Y ella la llamó y le dijo, y ella sabe que su esposo es muy fácil. Y ella dijo, mire, vamos a hablar, usted insultó a mi esposo, pero mi esposo es respetado en esta casa, mi esposo es querido en esta casa, mi esposo es el dueño también de esta casa, y yo quisiera como que usted se diera cuenta que usted como quiera me ofendió, pero óigame, ay Dios mío, yo digo, esta mujer ha entendido a Pedro, esta mujer ha entendido a Pedro, porque mire, que le lleguen y le digan todo lo que esa mujer le dijo de su esposo, por una tontería de vecino. Mire, yo me alegré. Yo le contaba a la hija mía, ay, Rosita, mira, la verdad que yo me agrado cuando yo veo un hermano que es capaz de hacer eso. Y le pidió al esposo como que hablara con la persona, y el esposo fue y habló. Ay, Dios mío, es que el Señor hace cosas grandes cuando nosotros lo obedecemos. Eso pasó. Y créanme lo que fue así. Dice que en nuestra cultura actual oímos a los padres elogiando a los hijos, y no con mucha frecuencia que oímos que un hijo elogia a un padre. Oiga eso, y eso es verdad. Los hijos siempre le están poniendo a uno, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te vas con esa ropa? No elogian a los papás. Pero nosotros, como hijos agradecidos, debemos elogiar a nuestro padre, o sea, alabarlo. Dice este versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él es el Padre. De nuestro Señor Jesucristo. De una forma única. Recordemos que el Señor Jesucristo hizo esta distinción cuando habló a María Magdalena en la mañana de la resurrección. Estas fueron sus palabras. En Juan capítulo 20, versículo 17, le dijo, subo a mi Padre y como más, y a vuestro, o sea, a nosotros, sus hijos, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, porque recuerden que Él vino como un hermano mayor para rescatarnos, porque según las leyes tenía que ser un familiar muy cercano para hacer un rescate.
Él es el Padre del Señor Jesucristo a causa de su posición en la Trinidad, pero ellos son iguales. Pero usted y yo no le llamamos a él Padre, excepto en la base de lo que Pedro mencionó aquí. Él nos ha engendrado. La palabra renacer o engendrar tiene que ver con la acción regeneradora del Espíritu Santo. Claro, Él nos está haciendo nuevas criaturas. Dice este versículo que nos hizo renacer para una esperanza viva. Así que usted y yo tenemos una esperanza viva. Una esperanza que se apoya en el hecho de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y ya que Cristo fue resucitado de los muertos por el Espíritu de Dios, esta es una referencia más al Espíritu Santo. Este es un himno de alegría, un himno triunfal a la Trinidad. Esta es nuestra canción, porque hemos sido renacidos, nacidos de nuevo espiritualmente, los que andamos en el Espíritu del Señor, como veremos en el versículo 23 que dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Observemos que la esperanza viva que tenemos se apoya en la sangre de Cristo. Un cuerpo sin sangre es un cuerpo muerto. Tiene que serlo. Si es un cuerpo viviente, tendrá sangre, ay Dios mío, circulando a través de él. Y entonces usted y yo, estimado oyente, tenemos hoy una esperanza viva, porque la sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros. Él murió para que usted y yo podamos vivir, porque Él pagó nuestro castigo. Es una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. En este pasaje el apóstol Pedro enfatizó la resurrección de Cristo. La resurrección fue el gran tema en el día de Pentecostés y en todos sus mejores predicados posteriormente. En el día de Pentecostés, un resumen de su mensaje sería decir que todo lo que aquella multitud había visto sucedió porque Jesús, al que los judíos habían crucificado, había resucitado de los muertos. Y cuando el apóstol escribió sus epístolas, las fundamentó en la resurrección de Cristo. Vamos a ver si falta. No, ya estamos acabando, mi hermano. Ahora, el apóstol Pablo hizo lo mismo. Él dijo que Jesús fue entregado por nuestras ofensas. Él murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Eso es a nosotros los gentiles, porque recuerden que Pablo es el apóstol nuestro. Para que nosotros estuviéramos unidos a Cristo, aceptados en el amado Hijo, para poder presentarnos ante Dios. Él no solo apartó el pecado de nosotros, Él nos traspasó su justicia. ¿Están oyendo? Y de esta manera podemos presentarnos ante Dios con la justicia de Jesucristo. El apóstol Pedro nos describió lo que Dios había hecho por nosotros en el pasado. Después se proyectó en el futuro. Mis hermanos, vamos a dejarlo hasta allí y vamos a dejarlo para continuar el miércoles que viene, si está dentro de la voluntad del Señor y el Señor no ha venido. Así que algo aprendemos, aunque lo sabíamos, tal vez lo sabíamos, pero algo nos queda, algo aprendemos, algo en este encierro vamos a nosotros a reflexionar, a andar como Cristo anduvo, vivir, dejarnos vivir, dejar que Cristo viva la vida de nosotros y que cada actuación que tengamos, cada actuación, porque por eso es, mis hermanos, que ustedes ven que cuando nosotros hacemos obra y no somos de Cristo, la Biblia dice
que lo que hacemos es considerado como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo con su carne. Pero cuando venimos a Cristo, ahí es que Él lo toma como, porque esas son las obras. Y dice que la fe sin obra es muerta, porque ahí ya es Cristo el que lo está haciendo por nosotros. Él está dando algo, pero es Cristo. Por eso cuando alguien nos da algo, no debemos rechazarlo. Si usted sabe que esa persona es cristiana, no debemos rechazar, mi hermano. Recíbalo como de Cristo. Cuando usted estudia esto y aprende todas esas cosas, usted se siente mucho mejor. Así que, mi hermano, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y que el Espíritu Santo nos haya ministrado en nuestra vida. Amén. Amén.